A continuación, se deben agregar las redes de acople Input Matching Network y Output Matching Network al circuito. Para ello, creamos una copia del esquemático anterior haciendo uso de la función guardar como o save as y asignando un nombre al nuevo archivo. Recuerde que las redes de acople generalmente consisten en líneas de transmisión con stubs conectados a las mismas, los cuales permiten acoplar las impedancias de entrada y salida del amplificador a los puertos del transistor de radiofrecuencia usado. Para el cálculo de estas redes, se utiliza la carta de Smith con los datos de impedancias gamma S y gamma L obtenidas en la simulación anterior. Vamos al menú del lado izquierdo y seleccionamos la opción T-Lines Microstrip, de donde agregamos un componente de parámetros MSUB. Dos líneas de transmisión MLIN. Y dos stubs en circuito abierto MLOC. Estos se ubican de manera que se conecte un stub en paralelo junto a cada terminal del circuito y una línea de transmisión entre cada stub y el transistor. A continuación, debemos especificar las características del material a utilizar y las dimensiones de las diferentes microcintas. En este caso, ya contamos con las longitudes finales de las líneas de transmisión y los stubs que conforman las redes de acople. Así que estos datos son los que ingresamos a LineCode para el cálculo de las dimensiones reales de las microcintas. Ingresamos los parámetros del material en el componente MSUB. Como es usual, abrimos LineCode desde el menú Tools de ADS en la opción LineCode, Start LineCode. Una vez se abra la herramienta, seleccionamos el componente cuyas medidas se modificarán en este caso, la línea de transmisión de la Input Matching Network. Vamos de nuevo al submenú de LineCode y seleccionamos Send Selected Component to LineCode. En la herramienta ingresamos el largo efectivo, impedancia y frecuencia. Así como los datos del material escogido. Calculamos el ancho y el largo de la microcinta y aplicamos estos valores a la línea desde la opción Update Selected Component from LineCode del submenú previamente usado. Realizamos el mismo procedimiento para la otra línea. Para el caso de los stubs, ADS no permite exportar o importar el componente con LineCode, así que los cálculos se hacen en la herramienta usando los datos del sustrato, la frecuencia adecuada y la impedancia, largo efectivo de cada stub. Luego, estos datos se deben copiar manualmente a los componentes. Modificamos el barrido en frecuencia para iniciar en 3 GHz y terminar en 5 GHz, con pasos de 0.01 GHz. Simulamos usando F7.
En la ventana de resultados agregamos un rectangular plot para los 4 parámetros S en escala de decibeles. Ponemos marcadores para cada uno de los parámetros y los llevamos a la frecuencia de operación de 4 GHz. Aquí observamos el comportamiento del sistema, en el que el parámetro S21 alcanza su valor más alto para la frecuencia de diseño, como es de esperarse en un circuito amplificador. Finalmente, agregamos el efecto real de las transiciones en los anchos de la microcinta. Para ello, usaremos elementos MTEE en las conexiones entre las líneas de transmisión y los stops. Además, tendremos que agregar líneas de transmisión adicionales entre los elementos MTEE y los terminales de la red. Vamos a la opción T-Lines Microstrip del menú desplegable. Buscamos el elemento MTEE y arrastramos 2 de ellos al área de diseño. Adicionalmente, agregamos también 2 líneas de transmisión MLIN. Ponemos cada MTEE en los nodos de conexión de los stops con las líneas de transmisión que van al transistor y posteriormente cada una de las nuevas líneas de transmisión se conectan entre los MTEE y los terminales de la red. En cada elemento MTEE asignaremos los valores de anchos de las líneas de transmisión, iguales en este caso. Las líneas agregadas entre estos conectores y los terminales de la red tendrán el mismo ancho y un largo de 100.000. Simulamos de nuevo, presionando F7. Se observa cómo el comportamiento del circuito cambia al agregar los efectos reales de las conexiones, disminuyendo un poco la ganancia del sistema y aumentando las reflexiones en cada puerto.